El domingo es el centro de la liturgia porque es el centro de la vida cristiana, porque el domingo es Jesucristo, Jesucristo que sufre, que muere y sobre todo que resucita. Y porque ha resucitado está vivo, presente aquí en medio de nosotros, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, está presente en su palabra, cuando su palabra se proclama en la liturgia dominical, es Dios que habla a su pueblo, es Cristo mismo quien nos habla al corazón. Está presente en la persona del sacerdote, cuando celebra los misterios in persona Christi. Es Cristo quien actúa por medio suyo. Está presente en la comunidad, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero sobre todo está presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Está presente en la Eucaristía, en el santo sacrificio del altar. Está presente en el banquete pascual. Y esto es lo que nos proclama la palabra de Dios de este domingo segundo del tiempo ordinario en el ciclo B. En el libro primero de Samuel, en el capítulo 3, se nos recuerda la vocación de Samuel, porque precisamente en este comienzo de la vida pública de Jesucristo, a lo que asistimos son a las diferentes llamadas que hace. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue donde estaba Elí, y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Mirad, es una preciosidad como ya en el Antiguo Testamento el conocimiento o el desconocimiento de la voz del Señor es tan importante. Y yo pienso, ¿cuántos de nosotros desconocemos la voz del Señor? No conocemos la voz de Dios, no conocemos la voz de Jesús. Quizá porque no hemos tenido maestros en la vida como Elí, que sí conocía la voz del Señor y que era capaz de distinguirla y reconocerla. Porque mirad, la voz del Señor a veces habla con palabras y a veces habla con acontecimientos y a veces habla pues con los sucesos de la vida, con los signos de los tiempos, que es una expresión tan típica de la época del Concilio Vaticano. Saber leer los signos de los tiempos de nuestra propia historia de salvación en clave salvífica. Por eso, para nosotros, esta primera lectura es una pregunta muy importante. ¿Tú conoces la voz del Señor? ¿Tú sabes cuándo es Jesús el que te está hablando? Con palabras, en el silencio de la oración, en los acontecimientos de la vida. ¿O te confundes fácilmente y no sabes si esto es de Dios o no es de Dios? Es que yo no sé si Dios quiere esto, no quiere. ¿Os dais cuenta que en el fondo somos como Samuel? Que estamos confundidos porque no conocía la voz de Dios. Pues esto es una llamada al corazón de cada uno de nosotros, porque el enamorado, el amante, conoce la voz del amado. Y nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro Padre, la voz del Señor Jesús, que nos habla al corazón y nos llama por nuestro nombre. Uno de los detalles más bonitos es que Dios no se cansa de llamar. Solo porque Samuel no le contestara afirmativamente la primera vez, no dejó de llamarle y de llamarle y de llamarle. Mirad, Dios no se rinde con nosotros. El amor de Dios es tan terco, es tan tenaz, es tan persistente,
y porque yo me confunda, me equivoque, me haga el sordo, no le reconozca, Él nunca dejará de llamarme por mi nombre. Pero qué manera tan bonita de ir a la oración cada mañana, qué manera tan bonita de comenzar el día y decir, Señor, el primer pensamiento de la mañana, pase lo que pase en este día, habla, Señor, que tu siervo te escucha. La antífona del Salmo recoge este mismo sentimiento. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque estamos en el Salmo 39, donde dice en una de las estrofas, entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. En la segunda lectura de la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, nos habla de la santidad del cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Mirad, la corporeidad es un elemento esencial de la vida cristiana. Por eso nosotros en el credo de nuestra fe no profesamos sobre todo la inmortalidad del alma, sino la resurrección de la carne. También Platón y los filósofos anteriores a Cristo creían, y los hindúes creen en la inmortalidad del alma, pero la resurrección de la carne, esto es una novedad radicalmente cristiana. Y por eso, así como por el cuerpo de Cristo, no solo por su alma, que también, pero también por el cuerpo de Cristo hemos sido redimidos, los clavos no estaban clavados solo en la divinidad o solo en su alma, no, los clavos le atravesaron la carne. Y el Verbo se hizo carne, no solo se hizo espíritu o se hizo alma, no. También el Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho carne de nuestra carne, y somos templo del Espíritu Santo. Por eso en el fondo toda fornicación, todo pecado contra el sexto mandamiento es profanar el templo de Dios, porque en nosotros habita y reside el Espíritu Santo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad. Si es que yo no soy yo soy de Cristo, no me pertenezco. En mí, en lo hondo de mí, no vivo yo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo, pero ya no vivo en mí. Y lo hemos recibido. Por eso que también con nuestro cuerpo glorifiquemos al Señor. Y en el pasaje evangélico que hoy tomamos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35, está la vocación que hemos comentado hace muy pocos días de Andrés y de Juan, los dos discípulos de Juan el Bautista, que escuchan cómo el Bautista les señala, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha, dice Samuel. Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos, ¿dónde viven? ¿Dónde vives? Y él les dijo, venid y lo veréis. Y se quedaron con él para siempre. Y después Andrés lleva a su hermano Simón Pedro, como Felipe llevará a Bartolomé. Es maravilloso el misterio de la vocación, porque sabéis un detalle muy bonito de la liturgia de la palabra de este domingo. Dios nos llama siempre, Dios nos llama por nuestro nombre, pero atención, nos llama muchas veces por la voz de otras personas. Es decir, la voz de Dios que resuena en mis adentros puede llegarme porque otra persona, que no hace falta que sea la persona ni más santa, ni más beata, ni más mística, ni con más títulos de teología. Pero, ¿cuántas veces la palabra de otra persona ha sido voz de Dios en mis adentros? Cuando una persona me dice, oye, ¿por qué no te confiesas? Cuando tú le dices a un joven, ¿no has pensado ser sacerdote?
Dios habla por medio de ti. Y mirad, sobre todo los padres de familia, como también los párrocos, tenemos una grandísima responsabilidad para sembrar la semilla de la vocación, para sembrar la semilla de la llamada a la santidad, que es para todos nosotros. Que todos nos paremos a pensar si de verdad estamos convencidos de que hemos sido llamados a la santidad. Y hemos sido llamados a la santidad porque nos ha llamado. Para mí, todas las llamadas que he recibido, de una manera o de otra, tienen nombre y apellidos. También en la vida tuya, las llamadas tienen nombres y apellidos concretos, de personas buenísimas, de personas providenciales, de personas que han sido como Elí, o como Juan Bautista, o como Felipe, hombres y mujeres que han sido voz de Dios, rostro de Dios, llamada de Dios para ti. Y por último, ¿tú has pensado alguna vez que Jesucristo te está usando a ti, quiere tu colaboración, porque Él quiere llamar a la puerta de muchos otros corazones, quiere entrar en la vida de muchas personas, pero no puede hacerlo si tú no colaboras con Él? Que escuchemos la voz de Dios en la voz de los hombres, nuestros hermanos, que seamos voz de Dios, que llama al corazón de los hombres.